Hola a todos, espero que estén muy bien. Vamos a iniciar ahora con un patrón básico para falda. La idea es subir un vídeo sobre lo más básico que hay en corte y patronaje. A ver, es mi manera, la que a mí me enseñaron. Hay diferentes maneras, pero a mí esta me parece muy práctica, muy rápida y muy fácil de aprender. Entonces, iré subiendo un vídeo de lo más básico que hay, por ejemplo, el patrón de la falda base, el patrón del cuerpo, el patrón de un vestido básico, las mangas. Lo iremos subiendo por vídeos en mi canal. Suscribirse para poder ver cada vez que suba uno, y luego haremos la parte de la confección. Cuando haya hecho lo básico, pues subiré los vídeos de cómo confeccionar cada pieza, con lo que podemos practicar con esta clase la forma de hacer el patrón, y podemos practicarlo también en papel, tamaño real, y así ver cómo se une, cómo se hacen las piezas, para cuando nos toque la tela, con la tela ya lo podamos confeccionar. Bueno, vamos a comenzar. Para ello, para la falda básica necesitamos 4 medidas básicas, 4 nada más. El contorno de cintura, que en este caso serían 76, el contorno de cadera 100, alto de falda 50, el alto de cadera 18. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a utilizar el cuarto de cintura, vamos a dividirse 36 entre 4, y el cuarto de cadera, que es 100 entre 4. Cintura nos daría 19 y cadera nos daría 25, ¿vale? Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el alto de la falda. Lo vamos a hacer acá en un papel, lo estoy haciendo aquí en una libreta de dibujo un poco más grande que una hoja para que puedan observarlo mejor. Vale, bueno, vamos a comenzar el alto de la falda. Vamos a imaginar que aquí tenemos 50 de alto de falda por el rectángulo, es alto de falda por lo más ancho de que nos dé, que en este caso sería la cadera, pues sería 25. Vamos a utilizar hasta acá 12,5. Vale, y acá vamos a cerrar nuestro rectángulo, siempre midiendo que esta parte de acá sea la misma de acá. Cerramos nuestro rectángulo. Vamos a tomar en cuenta que esta parte sería el doblez de la tela, o el papel, si lo estamos haciendo primero en papel. Esto iría doblado para acá. Bueno, ¿qué haremos? Vamos a ubicar la pinza. Distancia de pinza desde el centro a la distancia son 8 centímetros, que es una medida básica, pero como tenemos a la persona y lo estamos haciendo a medida, pues vamos a medir a la persona, que puede ser unos 9 centímetros o 10, porque si la persona es más grande o más pequeña, pero como un básico normalmente suelen ser siempre 8. El ancho de la pinza será de 3 centímetros, ¿vale? Y el largo de la pinza lo vamos a hacer de 12. Bueno, ¿qué vamos a tomar en cuenta en esto? Que la distancia del centro de la tela al centro de la pinza sea la misma que hay en el alto de la pinza. Eso lo vamos a tomar en cuenta para que nos quede una pinza recta, ¿vale? Y luego haremos la unión de estas para ver la forma de la pinza. Vale. Ya tendríamos nuestra pinza. Ahora, con la cintura, si tenemos 19 de cuarto de cintura, vamos a sumar 19 más 3, 19, 20, 21, 22, y esta sería nuestra cintura. Vamos a aumentarle los 3 de la pinza, que aquí vamos a reducir, para que quede aquí con una parte de cintura, de curva. Entonces sería 19 más 3, 22. Vamos a ubicar, como el rectángulo es de 25, le meteremos 3 centímetros y vamos a colocar el alto de la pinza, que sería, el alto de cadera de la cintura. Acá colocamos el alto de cadera, que serían 18 centímetros. Lo vamos a ubicar por acá, serían 18 centímetros de alto de cadera. Vale. Con eso, ¿qué haremos? Vamos a darle forma
con la regla curva de la parte de arriba de la curva, así, colocamos la curva así, he hecho unas mini curvas, ¿vale? Para que poder hacerles la explicación de cómo se coloca la regla. Vale, ahí ya tendríamos la parte de la cadera formada. Y en la parte del centro de la cintura se hace una mini curva también. Esta se hace de 2 centímetros. Vamos a anotar aquí 2 centímetros, bajamos de la cintura hacia acá y 1 centímetro de la parte de la cintura hacia arriba. Aquí sería 1 centímetro. Vale. Vamos a colocar nuestra curva para darle forma aquí y ya. Vamos a colocarla bien. Vamos a unir los puntos bien. Entonces aquí ya tendríamos nuestra curva delantera que le da forma a la cintura, que no puede ir recta porque si no hacemos esta parte de acá, ¿qué pasa con la falda? Que se embolsa un poco. Entonces siempre se le hace una bajada. Esto ya sería ya el patrón básico. Con esto ya lo tendríamos preparado, solo de aumentar costuras. Ya lo que tú quieras aumentar puede ser 2 centímetros o 3. Entonces aquí ya pondríamos la línea de costura fuera de nuestro patrón. La línea de corte, perdón, porque la de costura sería esta. Y arriba siempre suelo dejar 1 centímetro de corte, ¿vale? En los costados sí que le pongo 2 o 3 por si queremos dejarle tela al cliente. Y con esto habríamos terminado nuestra parte delantera de la falda básica. Bueno, ahora seguimos con la parte trasera de nuestra falda básica, que haremos lo mismo, casi lo mismo, pero vamos a tomar en cuenta aquí la cremallera. Entonces vamos a coger alto de falda 50 centímetros por el contorno más ancho, que en nuestro caso era de 25, el ancho de cadera. Aquí lo hacemos. Vamos a formar nuestro rectángulo, cerramos aquí. Entonces esta sería la parte de la cremallera, ¿vale? A la cual aumentaríamos unos 2 centímetros y medio aproximadamente, 2.5. Vamos a ponerlo aquí. Esto sería para colocar la cremallera, que luego en el corte ya les explicaría que hay varias formas de hacerlo. Podemos dejarla toda así, la tela, así como está, o podríamos medir la cremallera acá y hacer un corte, dejar el centímetro de costura, aquí hacer un corte y dejar este espacio para cremallera. Esta parte se elimina, la eliminaríamos, y esto lo dejaríamos para hacer un paletón, un traslape de falda, que normalmente hay personas que les gusta mucho, entonces sería esta forma, dejarlo así. También podríamos dejarlo entero y aquí hacerle una costura y un corte, pero se ve más acabado, más el terminado se ve mejor así. Bueno, aquí vamos a ubicar la pinza, igual, la misma distancia de adelante, que eran 8 centímetros, distancia de cintura hacia este extremo. Vale, vamos a hacerlo para acá, que no se estaba observando bien. ¿Qué les decía? De acá a acá es la medida de cremallera. Pues vamos a dejar 1 centímetro de costura aquí, eliminamos esta parte, entonces cortaríamos aquí para acá, mediríamos abertura en la falda atrás para hacerle el traslape y dejaríamos esta parte para un traslape trasero. También se puede cerrar y solo hacer la cremallera, eso como lo quieran, pero ya esto sería un básico de la falda básica. Vamos a dejar los 8 centímetros de pinza
la distancia de cintura al extremo y 3 centímetros de profundidad como teníamos en la parte delantera. La parte trasera, la pinza, el alto es más grande, es de 14 centímetros. Entonces vamos a, siempre tomando en cuenta que la distancia de cintura al centro de la pinza sea el mismo de donde termina la pinza. Entonces vamos a unir aquí, a formar la pinza para que podamos verlo, cómo nos va a quedar el patrón. 14 centímetros en la parte trasera. Bueno, la cintura sería de 19 más los 3 centímetros de pinza que tenemos aquí. 3 centímetros serían 22. Entonces vamos a colocar del centro, sin tomar en cuenta la parte de la cremallera, del centro hacia el extremo del costado. Ubicamos los 19 centímetros. Ubicamos los 18 de alto de cadera. Vale. Y vamos con nuestra curva, vamos a darle forma a la cadera. Ya está. Atrás bajamos del centro 1,5 centímetros, porque en la parte delantera bajamos 2, pero en la parte trasera es 1,5, y ya le damos forma a nuestra curvita de atrás. Aquí siempre es 1 centímetro. Subimos del centro del rectángulo, subimos 1 centímetro en el costado y lo unimos con los 1,5 que hemos bajado aquí. Entonces nos quedaría esto así. Vale. Y con esto ya tendríamos terminada nuestra parte trasera. Es súper fácil, o sea, no, en realidad no tiene mucha dificultad. Ya dejaríamos la línea de corte, porque esta es la línea de costura, pues esta sería nuestra línea de corte. Ustedes le pueden dejar 2 centímetros o 3, lo que ustedes deseen o lo que su cliente les pida. Y aquí solo dejamos 1 centímetro de costura para colocar la pretina de la falda. Vale. Con esto terminado. Pretina de la falda. ¿Qué hacemos? La medida de la cintura, que son 76 centímetros más 10 centímetros que se le aumentan para la pretina. ¿Por qué? Porque como hacemos las curvas, siempre tendemos a necesitar más tela. Aparte que para hacerlo donde ponemos el botón o los broches, la parte de la cremallera, tenemos que tener un poquito más. Entonces, la cremallera, la parte de la pretina siempre va a medir el contorno de cintura más 10 centímetros por el ancho que deseemos. Normalmente suele hacerse 10 de ancho porque ya doblada queda de 5 centímetros. Pero eso ya es como ustedes lo quieran hacer. Pretina, que sería esta medida por unos 10 centímetros de ancho. Pero eso, como les digo, ya es lo que ustedes quieran. Puede ser una pretina más ancha, una más delgada, o puede ser la pretina para adentro. Eso lo iremos viendo ya en las cosas más avanzadas. Y con esto terminaríamos el patrón de la falda básica de nuestro curso. Espero que les haya gustado, que lo entiendan muy bien, y si vemos la posibilidad de más adelante resolver dudas, en los comentarios nos los pueden poner y podemos resolver dudas. Bueno, muchas gracias y esto ha sido todo.